de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario IVEM, que tiene por título La narrativa de la crisis, alegorías y metáforas en la construcción de significados. Este seminario se ofrece como parte de las actividades de extensión de nuestro Instituto de Bienestar Socioemocional IBEM, con el fin de potenciar nuestro sistema formativo y también la investigación dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Para comenzar, vamos a saludar primero a nuestras autoridades presentes: Teresita Serrano Gildemeister, decana de la Facultad de Psicología; Marcela Aravena Winkler, vicedecana de la Facultad de Psicología; y también a María Elisa Molina Pavés, directora del Laboratorio de Transformación y Agencia Humana, en el cual se inserta esta investigación y este trabajo que nos va a presentar nuestro querido expositor. Saludamos también especialmente, por supuesto, a nuestro expositor, Linus Gunther, y por supuesto a nuestra audiencia, directores o directoras del laboratorio que estén presentes aquí, a los equipos de pregrado, estudiantes que puedan estar presentes tanto en nuestros programas de pregrado como de posgrado, y a todas y todos nuestros asistentes que están presencial como también a través de nuestra señal online. Para iniciar, vamos a invitar a nuestra decana, Teresita Serrano, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días. Aquí ya terminando enero, así que qué bien que estemos en esta actividad tan interesante, y dar la bienvenida especialmente a Linus, que ha estado con nosotros ya un tiempo trabajando en el contexto de nuestro IVEM, y la verdad que ha sido un aporte muy relevante. Estamos muy contentos que estés acá en Chile con nosotros. Esperamos que después se vaya a darle una continuidad a esta colaboración. Bueno, también les saludo a todos y a todas los que están presentes aquí, también online. Linus es investigador y docente de la Universidad Libre de Berlín y becario del Instituto Nacional Alemán de Investigación y del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Además, él es candidato a doctor y está en una pasantía acá a propósito de su tesis de doctorado. Bueno, este seminario se inscribe, tal como decía Pilar, en la colaboración con el Instituto de Bienestar Socioemocional IBEM y del Laboratorio de Transformación y Agencia Humana, liderado por María Elisa, quien está trabajando aquí directamente con Linus. En este encuentro reafirma el compromiso de nuestra facultad con potenciar la investigación y la innovación científica, consolidando nuestro aporte al desarrollo del conocimiento y la práctica en el ámbito de la psicología. Nos guía una convicción profunda: la importancia de generar conocimiento que transforme vidas y contribuya al bienestar social. El IBEM, en su misión de promover iniciativas científicas en torno a la experiencia socioemocional, busca fortalecer las relaciones humanas en todos los ámbitos de la vida. Trabajamos desde la colaboración interdisciplinaria y con pares internacionales, integrando avances del conocimiento y respondiendo a los desafíos de formación de nuevos profesionales y académicos. Por su parte, el Laboratorio de Transformación y Agencia Humana centra su quehacer en estudiar procesos subjetivos e intersubjetivos desde una perspectiva cultural, histórica y social. Reconocemos el poder transformador de los significados y su impacto en contextos como, por ejemplo, la psicoterapia. Hoy tenemos entonces el privilegio de contar con la presencia de Linus, quien nos presentará su innovador enfoque sobre intervenciones en psicoterapia. Su trabajo, centrado en las experiencias socioemocionales, el lenguaje y los significados históricos, aporta una mirada creativa y transformadora para abordar y comprender el sufrimiento psíquico. Entonces les invito a participar activamente y aprovechar este espacio de intercambio donde la psicología se encuentra con grandes desafíos y oportunidades también en el presente. Así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes y muchas gracias también a Linus por su participación en esta actividad. Muchas gracias, Teresita, y vamos a invitar también a María Elisa Molina, quien también nos va a dar unos saludos de inicio. Buenos días a todos, a todas. Buenos días, Linus. Y bueno, Teresita lo ha dicho, el marco de esta invitación, el laboratorio de que ella menciona aborda los temas de la comprensión de la psique desde la perspectiva de la psicología cultural, y ese entonces es el enfoque que queremos dar como para poder comprender los fenómenos psicológicos y sus procesos.
que la Teresita ha mencionado algunos de los abordajes desde el que significa la psicología cultural para mirar el fenómeno psicológico, y hoy día entonces nos va a presentar Linus cómo podemos ir reflexionando en torno a temas tan centrales como lo que es la salud mental, la psicopatología, por ejemplo, y cómo eso tiene un impacto en la manera como nosotros construimos las comprensiones y las intervenciones en psicoterapia y en la psicología clínica, y cómo en el fondo eso implica que estemos permanentemente abriéndonos a pensar lo nuevo, lo que en el borde de lo que es la construcción del conocimiento. Y entonces lo que parece como la metáfora y alegoría, como un concepto que pudiese ser tan histórico, tener mucho estudio, al mismo tiempo está en el borde de la construcción de lo nuevo, y en eso es lo que pretendemos que sea la investigación y que sea la dirección de la investigación. Por eso que el trabajo de Linus es una promesa para nosotros en ese ámbito. Muchas gracias. Ahora sí vamos a invitar a nuestro querido Linus, y Teresita ya lo mencionó, ya lo presentó, pero de todas maneras lo voy a recordar. Linus es investigador y docente, es candidato a doctor en la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad de Bayreuth, en Alemania. Él es becario del Instituto Nacional Alemán de Investigación y también del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y está en este momento acompañándonos en esta pasantía, así que Linus, por favor, ahora sí, todo tuyo el podio. Gracias a ustedes, gracias por presentar sus palabras tan amables y bienvenidas. Y sí, empezamos. Gracias y bienvenidas, gracias por venir. Estoy un poco nervioso porque me importa mucho el proyecto y quiero que ustedes guste tanto como a mí. Claro que sí, y estoy nervioso y emocionado también porque es una gran oportunidad para mí a presentar acá en una otra lengua para mí, con otra gente, en un otro mundo, con otros pensamientos y tal vez críticos después. Es un gran privilegio para mí hablar aquí y investigar en este tema en el IBEM, con la María Elisa, que en mi investigación combina un método cualitativo y cultural con la ciencia psicología clínica. Y antes de empezar con la presentación, quería preguntar si alguien sabe qué es lo más vendido libro en el mundo. ¿Alguien sabe? ¿El más vendido libro? ¿Una idea? Sí, muy bien. Sí, es la Biblia. Y seguro que sí, que no estamos en la católica, pero mi punto es que en todas las culturas, en todo el mundo, los libros sagrados son los más vendidos, y en todos los libros sagrados se usan metáforas y alegorías para transmitir el significado del mundo, cómo creamos nuestra realidad, cómo responder a las fundamentales preguntas de la vida, cómo resolver y afrontar al final crisis. Aunque no estoy seguro que todas las respuestas de la Biblia son buenas, sí o sí, cómo usamos la lenguaje metafórica crea la realidad. A través de metáforas definimos cómo pensamos y sentimos de una manera. Y en todas las culturas se usan metáforas, no importa el lenguaje. Esto hace que sea muy importante para nosotros y todos los psicólogos y psicólogas, en mi opinión, a aprender cómo podemos entender los seres humanos y al final el individuo a través de sus metáforas. Especialmente en culturas que cambian tan rápido en el sentido multicultural como Chile o Europa también, claro que sí, en el contexto de inmigración. Necesitamos, en mi opinión, enfoques y métodos culturalmente sensibles para entender y tratar nuestra población, para estar a la altura del desarrollo actual.
probablemente algo muy importante para esta universidad. Espero que con mi trabajo puedo hacer una pequeña contribución, así que emprendí el camino según la ciencia del tema hasta ahora. Sí. Entonces, vamos a empezar. Sí, creo que... Ahora funciona. Sí. Hey. Sí, como mis queridos colegas han dicho, investigó en un tema que se llama Allegory Analysis, análisis de la alegoría, y como se han dicho en Bayreuth, en una ciudad en el norte del sur de Alemania, y también trabajo en otras ciudades y vivo en Berlín hoy en día, y soy psicoterapeuta y investigador. Y trabajo con los dos supervisores, Carlos Kölbel en Bayreuth y también Jan Walsinar, que vive en Estonia, creo que es la palabra en castellano. ¿Estonia? Ahí nació, pero no sabemos. Sí, por todo el mundo, es verdad. Él es bien conocido también en la UDD, porque él estaba allá como hace algunos años, creo que sí. Sí, para seminarios, creo. Bueno, algunas veces, sí. Y ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque, en mi opinión, el lenguaje poético es muy usable para expresar lo inexpresable, algo muy conocido en la ciencia de arte. Y con emociones complejas, como en crisis psicológicas, por supuesto, a menudo nos faltan las palabras. Eso pasaba a mí muchísimo cuando trabajé con pacientes, también en consultaciones, también, no solamente en situaciones clínicas. Bienvenido. Y por lo tanto, se producen muchas metáforas en crisis, pero en psicología no hay suficiente investigación sobre cómo entender los seres humanos a través de estas metáforas en su crisis. Y por eso, en mi opinión, necesitamos un método psicológico que permitir analizar individuales a través de esos palabras y dibujos. Y cómo podemos aprender individuales en su construcción subjetiva de significado durante su crisis psicológicas a través de su lenguaje metafórica es mi pregunta central en mi tema de investigación hoy en día. También porque elegí este dibujo es porque también es una manera a mezclar un poco la teoría del arte, de la construcción del arte, de arte historia, con la psicología, algo que no pasa mucho hoy en día en la psicología. También tal vez es para mí una construcción o una prueba o una manera para resolver un conflicto en mi familia, porque en mi familia hay mucha gente que trabaja en el sistema salud y alguna gente que son artistas, sí, y ellos en cada reunión familiar tenemos una discusión: ¿quién tiene la mejor vista del ser humano? ¿O quién tiene las respuestas de las fundamentales preguntas de los seres humanos? Sí, y tal vez eso puede ser una prueba de una estrategia para resolver esto. Sí, pero ¿por qué hablo sobre alegorías y no solamente sobre metáforas? La alegoría es muchas metáforas, es la teoría, forman una emergencia que se llama alegoría. Es muy conocido en los estudios lingüísticos
pero en la psicóloga no tanto. Y aquí hay un ejemplo, es de un paciente de mí en 2019, creo que sí, o 2020, en una clínica, se llama Charité en Berlín, que dice sobre su crisis, esquizofrenia, con algunos síntomas de manía también. Todo estaba sobrecalentado. Era como si yo fuera un espejo de la sociedad, pero no apuntándome a mí misma. Y puedes ver si hay algunas metáforas en estas frases, y en su suma se forman una alegoría, algo que es más que solamente las únicas partes, las únicas metáforas. Es una emergencia, algo que es más que la suma de las partes individuales. Puedes... sí. Y creo que eso es muy importante para describir el enfoque holístico de sentimiento subjetivo, porque puede expresar, la alegoría también puede expresar ambivalencias internas, diálogos internas, por ejemplo. Una cosa muy importante para la psicología, especialmente la clínica, pero también en otros como lugares de investigación o temas de práctica. Y una metáfora puedes compartir como tal vez un sonido, pero una alegoría puede ser como una melodía, ¿no? Tú no puedes entender como... no sé, una canción si solamente escuchas los mismos sonidos una vez, pero si escuchas los sonidos en una creación, una línea, se forman algo diferente, una cualidad diferente, un sentimiento también, ¿no? Se te da tal vez piel de gallina o algo así, ¿no? Es una experiencia cualitativamente totalmente diferente. Sí. Por eso, alegorías. Y solo un poco de información sobre el diseño del estudio. Si tú sabes un poco del contexto, tengo 15 casos en mi práctica de psicoterapia en Berlín, y tengo un caso acá en Santiago con la ayuda del SPI. Puedo trabajar con un paciente acá también, y los datos se forman de notas de las sesiones y audiograbaciones hasta ese año, y al final es una colección de alegorías de mis pacientes en el contexto de su crisis, claro que sí. Y el método que uso es la Allegory Analysis, un enfoque de mi tesis también, y también incluye la investigación participativa, que es una gran cosa en la investigación social y psicología cualitativa. Vamos a hablar sobre eso un poco después. ¿Y por qué un método, una metodología cualitativa? Porque la mayoría de los métodos hoy en día son cuantitativos en la psicología. En este caso es muy importante la cualitativa, porque analizamos individuales en su significado subjetivas de su tragedia. Entonces el enfoque es del significado subjetivo. Y acá la cuestión no es como en la cuantitativa qué o cuál, la cuestión es más cómo se sienten, ¿no? Más abierto, menos convergente, más divergente, creo que, no estoy seguro si las palabras, sí, okay, bueno, gracias. Y lo objetivo no es de interés, es el subjetivo. Entonces los métodos cualitativos son importantes. Y también no quiero probar hipótesis, sino investigar cómo podemos entender sujetos, claro que sí. Y también es ciencia básica. Y para la ciencia básica, la ciencia cualitativa es muy importante. ¿Cómo empezó todo? Empezó con un paper en que investigué con algunos artistas sobre la percepción artística o percepción
de arte en general. Y en este estudio encontré que muchas personas cuando hablan sobre arte, y crisis o emociones muy complejas, se hablan mucho en metáforas. Tal vez porque el arte es como un catalizador de este proceso interno muy creativo. Desarrollar y producir metáforas y alegorías. Y después trabajé con un paciente cuando estuve en mi formación como psicoterapeuta y me llama la atención que también en la crisis mucha gente usan cuando quieren expresarse en momentos muy sentimentales o profundos, se producen muchas metáforas. Entonces uso la técnica para un caso en la práctica clínica y después algunos otros artículos sobre metodología y todo que habían formado mi inicio de este tema. Y después quiero hablar un poco sobre la teoría al fondo de toda la investigación sobre psicología cultural, sobre alegorías, sobre cómo entender o analizar metáforas y alegorías. Y en la base de la teoría son básicamente tres chicos. Uno se llama Bloomberg, es un filósofo de Alemania que desarrolló, que era el primero que desarrolló la metaforología. Es la filosofía de metáforas. Es como una profesión entre la filosofía. Desde hace como 50, 70 años. Y también Lakoff y Johnson son de Inglaterra, son dos investigadores de lingüísticas o lingüísticos. Lingüísticas, ¿no? Porque son chicos. Entonces son lingüísticos. Porque creo que se identifican como hombres. No estoy seguro, pero creo que... Y se publican un libro muy famoso sobre metáforas y dicen que las metáforas son una condición humana y eso era un propuesto muy grande en la lingüística que es hoy en día la base de todas las investigaciones sobre el lenguaje creativa en lingüística. Sí, y también uno de mis supervisores, Jan Walsiner, que había publicado su último gran libro sobre la psicología cultural en 2020, y él es una persona que publicó mucho sobre la psicología cultural, es una de las personas grandes en este área de investigación. ¿Y qué es la psicología cultural? Vamos a hacer un pequeño excurso, pero antes quería decir cómo influyen en la teoría. Bloomberg dice la sociedad, la cultura de vida, el individuo expresa su formación de la sociedad a través de sus metáforas. Entonces, él dice, por ejemplo, normas y valores o la creación del sentido de su vida individual está expresado a través de metáforas que una persona aprendió de la sociedad. Entonces es una teoría de intercambio entre la sociedad y el individuo, como en la psicología cultural también, vamos a ver después. Y por lo tanto, él dice, podemos entender individuales cuando analizamos sus metáforas en el contexto de su sociedad.
Y Bloomberg también dice que metáforas permiten a expresarnos cuando no hay palabras literales. Algo tal vez obvio para nosotros hoy, pero hace 70 años era algo muy nuevo. Y para Lakoff y Johnson dicen que metáforas son lo más importante medio lingüístico para comunicar sentimientos y también significados individuales. Y las metáforas son como había dicho antes, la condición humana para la percepción de muchísimos sentimientos y pensamientos en general de los seres humanos. Y Wälziner dice que la mente está co-construido a través de elementos o signos. Eso es su gran teoría de signos culturales. En este sentido, de Wälziner, alegorías y metáforas actúan como herramientas culturales que facilitan la comunicación entre la construcción de las realidades internos y externos, es decir, por ejemplo, cómo construimos la cognición, la emoción, el significado subjetivo entre yo y ustedes, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué significa un día muy depresivo para mí? Que es algo muy normal, ¿no? Un día depresivo, la mayoría de la gente tienen un día depresivo en su vida, en un tiempo u otro, pero significa para mí y qué significa para cada de ustedes. Tal vez algo muy diferente, y esa diferencia, ese significado subjetivo podemos entender si investigamos en signos culturales. Y uno de los signos muy culturales son, en mi opinión, las metáforas y alegorías. Eso, pero vamos a empezar un pequeño excurso en la psicología cultural, porque no es tan conocido y famoso hoy en día. Quiero empezar con algunas estadísticas porque en mi opinión porque la psicología cultural es tan importante y va a ser más y más importante en el futuro, porque estos son dos estadísticas de aumento de migrantes en el mundo al derecho y en Chile a la izquierda. Y eso es solamente un ejemplo. Puedes ver esas estadísticas en muchísimos países en todo el mundo, especialmente en como Argentina, Chile, hay muchos países en Europa, los Estados Unidos, claro que sí, y otras partes del mundo. Y por eso es tan importante, creo que tenemos un enfoque en la psicología a afrontar este desarrollo en nuestro futuro, que va a aumentar, creo que sí. Sin embargo, la curva niveló un poco en Chile, pero en el mundo va a crecer, y con una... ¿Cómo se llama? Tengo que ver una palabra otra vez. Sí, no puedo encontrar eso. Pero ¿cuántos niños una mujer tiene? Hay una palabra por eso, pero... Tasa de natalidad, eso es, muchas gracias. Sí, la tasa de natalidad en Chile es como 1.2 niños cada mujer, y los estadísticos dicen que va a bajar cada año más. Es lo mismo en Alemania. Y entonces para el mercado laboral, por ejemplo, y la estabilidad económica del país, sí o sí, si tenemos un presidente al lado derecho o al
de izquierda para asegurar la calidad de vida y el desarrollo del país, necesitamos inmigrantes. En mi opinión, no va a cambiar mucho en los próximos 10 o 20 o 50 años. Y eso significa para nosotros en la psicología que nuestra sociedad va a cambiar muchísimo. Nuestro sistema de salud tiene que cambiar en los próximos 30 años o 20 años. Nuestros enfoques en la investigación, en nuestros tests, en nuestros métodos tienen que tener este fenómeno en cuenta. Y según Walsinger y muchos otros en la psicología cultural, en repetidas ocasiones se han fracasado la psicología a replicar los resultados de laboratorio de psicología occidental en entornos no occidentales. Estamos en una crisis de replicación en nuestra profesión, creo que. Y estuviéramos aplicando normas, tests, conceptos, teorías de la psicología de una cultura a una otra cultura, sin crítico o sin cambiar algo. Y hoy en día creo que sí, y hoy en día mucho de, por ejemplo, Norteamérica o Norteamérica va a Europa o Suramérica, como ya llegue una nueva cosa de los Estados Unidos, por ejemplo, algo muy común hoy en día en mi opinión. Y no solamente en el mercado comercial, pero también en nuestra profesión. Por ejemplo, el concepto de la familia podría significar algo totalmente diferente acá en Chile como en Nueva York o en Berlín. Es un concepto muy cultural, ¿no es cierto? Y por lo tanto, uno de los principales objetivos de la psicología cultural es que varias culturas contribuyen a las teorías psicológicas básicas con el fin de corregir estas teorías para hacerlas más relevantes para las predicciones, descripciones y explanaciones de todos los comportamientos, una palabra muy difícil para mí, comportamientos humanos del futuro. En mi opinión, algo imprescindible para nuestro futuro en países que, como había dicho, se desarrollan más y más multicultural cada año. Algo imprescindible si queremos, como disciplina de psicología, afrontar los desafíos de nuestro futuro. El sistema de salud también, pero también en la educación, en el mercado comercial también. Pienso que tenemos una responsabilidad al final como psicólogos y psicólogas en este sentido también. Tenemos que afrontar las necesidades locales que van a ser, al menos en psicología, la multiculturalización de nuestro país. Sí. Eso. ¿Y qué hace la psicología cultural? Tiene la gran pregunta: ¿cómo influye la cultura, el comportamiento, las cogniciones y emociones y viceversa? Y sus metas son comprender cómo la cultura moldea y es moldeada por la psique. Es un proceso de co-construcción, ¿no? Como entre el individuo y el grupo, la cultura o la sociedad en que el individuo vive. Y entonces los objetivos de la psicología cultural es cómo podemos comprender la interacción entre los dos, como la psicología y también principios psicológicos universales específicas de cada contexto cultural, y la psicología cultural del individuo no es la psicología transcultural o cross-cultural en inglés, que investiga cómo podemos comparar diferentes culturas, por ejemplo, culturas individuales y culturas colectivos. Eso no es la psicología cultural, eso es la psicología transcultural o cross-cultural, es algo diferente. También
La psicología transcultural investiga mucho con el concepto de nacionalismo, por ejemplo, y la psicología cultural no tanto. Sí. Un otro objetivo de la psicología cultural es cómo desarrollar prácticas y métodos culturalmente sensibles, un enfoque de mi tesis también. Sí. ¿Qué es el...? Sí, aquí es un ejemplo para ustedes, para entender o como exemplificar esto, porque hay algunas palabras que exemplifican muchísimo, como una palabra en japonés que se llama amae, creo que sí, es una palabra solamente para sentirse conectado con los demás, algo que es muy extraño para mí como alemán, pero tal vez más conocido para ustedes, no sé, pero en alemán no tenemos una palabra para este sentido específico. Y también en Chile hay una expresión que había dicho muchísimo y me tinca mucho, es la palabra que te tinca, ¿no? Y la palabra se traducen, claro que sí, como para hacer, opinar en un contexto gusto personal, pero también me llama la atención que este concepto muy chileno es como, según algunos lingüísticos y lingüísticas, sugirieron que tinca viene de Mapudungun, creo, no estoy seguro, sí. Claro, la lenguaje de Mapuche, que significa entender, de construcción, de intuición, entender intuición, pero también con una conciencia interna o una sapiencia interna. No tenemos una palabra así en alemán. Y me gusta mucho, ¿no? De gustar algo de una sapiencia interna. Qué maravilloso. Y sí, esos son ejemplos muy para una emoción que está expresado a través es muy cultural específico. Y en estos ejemplos, la psicología cultural quiere investigar. Vale, continuamos. Un poco de la historia de la psicología cultural. La psicología cultural tiene sus raíces en Moscú, en Rusia, pero también en Berlín, Viena y Nigeria. No estoy seguro si lo pronuncio. Sí, en África. Pero hoy en día se desarrolló muy rápido y, en mi opinión, más en Norte y Suramérica, respectivamente en Salvador de Bahía, en los Estados Unidos, cerca de Boston, y acá en Santiago de Chile, acá mucho en el IBE, con la Pilar Valenzuela, con el Pablo Fossa, también, claro que sí, la María Elisa Molina, y también con Carlos Conejo en la Universidad Católica. Y si te interesa, hay algunas instituciones de investigación de psicología cultural en todo el mundo. Son los links en la presentación que puedo escribir en los subtitles en YouTube también o enviar a ustedes si quieren ver los institutos de psicología cultural en todo el mundo. Y sí, pero volvamos a la allegory analysis, a la tema de hoy central. Cerramos el excurso de la psicología cultural. ¿Qué es la metodología? ¿Qué puede ser una metodología para investigar en el sentido de psicología cultural, la psique cultural y con un enfoque cultural sensible? Tengo mucha inspiración de muchísimos investigadores y los más importantes son otra vez Lakoff y Johnson, que dicen que hay una área de origen y una área del destino de cada metáfora. El área de origen es el original contexto de una palabra y el de destino es el sentido implícito, la cualidad metafórica de una metáfora.
Por ejemplo, con el corazón es una área de origen, una parte orgánica imprescindible que bombea el sangre por las venas. Claro que sí, y en su área del destino puede ser una metáfora para un signo para el centro de emociones, tal vez, o por supuesto el amor. Y un otro chico muy importante era Rudolf Schmidt. Él dice continuamos con Gilligan porque era la segunda históricamente. Es una investigadora de los Estados Unidos que desarrolla una técnica para analizar diálogos internos a través de sus metáforas. Por ejemplo, ambivalencias internas, la polifonía interna es un concepto muy terapéutico, pero como son diferentes voces, como tú sabes, cuando tienes un conflicto, un dilema, algo así, tienes diferentes voces internas que tienen un diálogo, y ella desarrolló un método para analizar estos o para aprender sujetos en sus ambivalencias y diálogos internos. Y después, en 1993, Michael Buchholz, también de Alemania, desarrolló una teoría cómo usamos metáforas en el contexto de terapia para entender el sentido subjetivo. También es un método hermenéutico, que es algo muy importante en la psicología, para entender como psicodinámicas internas, conflictos, etc. Pero él con un enfoque en la psicología clínica. Y también Rudolf Schmidt, como había dicho antes, en 2018, un poco más actual, analizó o está analizando discursos entre artículos, libros, a través de metáforas que los autores usan. Y es decir, pero ¿cómo puede ver una técnica así en práctica? ¿Cómo puede ver un método ahora para analizar individuales en contextos en su crisis a través de sus metáforas? Y el método de la Allegory Analysis contiene de 4 pasos. El primer paso es lo siento, es en inglés porque la publicación es en inglés y no puedo cambiar las palabras, pero es muy fácil. Es solamente la content description, es la descripción de contenido, de qué es el contenido de una sesión, por ejemplo, en terapia, o una entrevista en investigación, o un artículo que tienes, o no sé, algunas frases de un diario de una persona, por ejemplo. Todo puede ser, todo eso que contiene metáforas, escrito o de audio, puede ser parte de los datos que forman los primeros 2 pasos. Y si tienes una descripción de los datos, puedes formar un allegory poem, una poema alegórica que es una poema. Vamos a ver un ejemplo después de todos los pasos, pero es una poema de todas las metáforas del contexto. Se forman juntos una alegoría grande y se parece un poco como una poema. Es una idea de Gilligan, era una idea de Gilligan. Y después puedes analizar, es el paso más interesante o más profundo de todo el análisis, porque interpretamos la poema, las metáforas y la alegoría en total. Y después tienes que hacer un paso de participación con la persona con que investigas o trabajas. Muy importante para los métodos cualitativos. Pero vamos a ver todos los pasos un poco más en detalle, muy rápido.
Eso es un extracto con un paciente que mostré antes, y eso es una sesión, era con una publicación hace un año. Eso es una pequeña descripción de una sesión de ella, y yo escribí al principio gran parte del delirio de Teresa, es un sinónimo de mi paciente, sobre su esquizofrenia. Parecía girar en torno a acontecimientos objetivos del mundo a un nivel subjetivamente experimentado. Ella dijo: cuelgo en el aire. Para Teresa fue que todo estaba sobrecalentado. Era como si yo fuera un espejo de la sociedad, pero no apuntándome a mí misma. Lo único que le ayudaba era hablar, que era como una brisa que te elevaba la cabeza. Había mencionado a menudo la palabra Weltschmerz, que es una palabra muy específica alemán, muy cultural alemán también. Se significa como todo el dolor del mundo. Es muy melancólico. En su psicosis había sentido que emulaba el dolor de todos los habitantes de la tierra, no solo de los vivos, sino también el de los muertos. Era un dolor colectivo. Entonces también describió la sociedad como una economía circular, pero en un sistema cerrado, y que el mundo que sufre FIBA está sobrecalentando. Sin embargo, gracias a la conversación en la terapia y con sus amigos, su cabeza estaba más tranquila. Y eso no es interpretación, es solamente el contenido de una sesión con ella. Y con las metáforas ¿cómo se dice? Se me hagan como comillas, ¿no? Es la palabra, con comillas. Sí, el segundo paso es la poema. Son solamente las metáforas que la persona había usado en la sesión. Es ninguna interpretación, y el poema es cuelgo en el aire. Todo estaba sobrecalentado. Era como si yo fuera un espejo de la sociedad, que no apuntándome a mí misma. Hablar que era como una brisa que te elevaba la cabeza. Weltschmerz. Dolor colectivo, economía circular, sistema cerrado. El mundo que sufre FIBA está sobrecalentado, la cabeza más tranquila. Y eso al final es una obra de arte, no de mí, de la persona, por supuesto. Y con esto ahora puedes trabajar o analizar qué pasa en esta persona, qué significa la crisis, qué significa psicosis o esquizofrenia o mania para esta persona, en este caso, en este contexto de su crisis. En el tercer paso. Y puedes analizar la poema según de estas preguntas. No son preguntas de mí, son preguntas de toda la literatura que había mencionado antes. Y son opciones de preguntas. Y una opción es qué es la área del origen y del destino. Y una otra pregunta puede ser: ¿hay inconscientes o conscientes hay positions como yo posiciones, como diálogos, armonías, disonancias internas? ¿O hay creaciones de normas y valores culturales y del sentido subjetivo? Y quería darte algunos ejemplos de eso, porque tal vez ahora es un poco abstracto. Y un ejemplo de la segunda pregunta, de diálogos, armonías, disonancias internas. Eso es te ha traído un gráfico para mostrar un poco la ambivalencia. Y aquí puedes ver que yo encontré dos posiciones grandes, el mundo y el yo, como dos posiciones internas. Y encontré algunas metáforas que me habían parecido más como
una posición sobre el mundo, como sobrecalentado, Weltschmerz, sistema cerrado, dolor colectivo, el mundo que sufre fiebre. Y también algunas metáforas que, en mi opinión, estaban más de una posición de yo al frente, con un conflicto del mundo. Por ejemplo, Cuelgo en el aire era un espejo, no apuntando a mí misma. Pero también pensaba que hay una solución también, una tercera posición entre la poema, una solución tal vez como una brisa que te llevaba la cabeza, economía circular o la cabeza más tranquila. Y después, por supuesto, muestré todos mis resultados a Teresa para discutir sobre todo con ella, y ella, todo que estoy presentando es como approved, sí, aprobado de ella, también para mostrar los datos, claro que sí. Y un ejemplo para las otras preguntas puede ser del origen y del destino, y también valores y normas culturales y sentido subjetivo. Puede ser también escribí esto sobre Teresa en este sentido, también en forma de que está todo sobrecalentado. Cuando algo se sobrecalienta, suele empezar a arder, explotar o vaporizarse. En cualquier caso, la terminología en el área del origen marca un punto de cambio a otro estado de agregación. Un punto en el que la homeostasis actual no se establece y se rompe un círculo debido a un aumento de la temperatura. Esta metáfora podría marcar en el área del destino la expresión del sentimiento de manía en la psicosis que muchas personas con manía experiencian como calentura. Este sentimiento es muy común en la psicología clínica. Este sentimiento es también un espejo subjetivo, una referencia a la crisis social en relación con el clima mundial que provoca ansiedad en ella. Algo muy parecido, muy común hoy en día también en la psicoterapia. Una crisis que Teresa percibe como amenazadoramente caliente e incendiaria, en el yo como en el mundo. Es un ejemplo de la interpretación. Y el cuarto paso, la participación, al final, como había dicho, es presentar los resultados y discutir con la persona que analizas. Es la presentación y, en caso necesario, también una reformulación. No es algo sagrado. Y si hay, incluir nuevas interpretaciones del participante o borrar algunas partes si la persona no quiere, claro que sí. Es muy común en el proceso terapéutico, pero no tanto común en el proceso de investigación. Sí. En conclusión, los objetivos de doctorado: por un lado, el desarrollar un enfoque para comprender a las personas en crisis a través de sus alegorías, por supuesto, y desarrollar un método clínico, tal vez psicológico, para analizar personas a través de sus alegorías. Y algunas viñetas o bullet points, metáforas y alegorías son imprescindibles para el ser humano durante su crisis. También, por lo tanto, pueden ser una gran opción para comprender a las personas en crisis psicológicas, y la allegory analysis, la análisis de alegorías, puede ser un método o herramienta de psicología cultural para psicólogos y psicólogas en general. Sí, muchísimas gracias, chicos y chicas. Gracias. Muchas gracias. Eso fue mi proyecto o mi trabajo de los últimos años, y ahora, porque no es una charla, es un seminario, te traigo un mini taller, si te tinca. Y con un enfoque en
tercer paso, que es el paso más entretenido, ¿no? Cuando analizamos, como es el corazón del análisis. Y te traigo un mini taller y por eso, antes de eso, podemos contar como entre ustedes, como en cada línea, en 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Sería posible? ¿Podemos empezar contigo? ¿Sí? Em, Entonces, tenemos que formar un equipo entre tres, tal vez en esta línea al fondo. Y ahora todos los chicos que tienen uno, por favor, giran a la izquierda y trabajan con la persona, forman un equipo de dos con su persona a mano izquierda, las personas con uno. Sí, 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 con un equipo de dos personas, sí, sí. Tiene sentido, ¿no? Todo- cada persona tiene un equipo, ¿no? No, 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 no empata aquí. Claro, claro, mejor, si no. Sí, ok, súper. Y, ok, entonces si una persona no tiene más tiempo, tenemos, sí, dos con, no, uno con uno, son equipos de dos personas. Son, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. En el 13 de marzo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Gracias a ustedes. Gracias. Ok, y ahora vamos a discutir la siguiente alegoría según el paso 3, tercer paso de la alegoría análisis. Y la alegoría es una alegoría de uno de mis pacientes también, el control remoto a distancia de la vida con el que puede congelar la vida por un momento. Pulsa pausa y respira hondo. Y ella también, como en su diario, había dado eso. Entonces, esa es la razón por que traigo el dibujo también. Sí, pero el dibujo no es tan importante. Las alegorías o la poema de alegoría aquí es el enfoque de investigación. Aquí son los preguntas y ahora, por favor, discutir como 10 minutitos qué pueden ser según estas preguntas, los áreas del destino, valores culturales, etcétera. Analizamos la persona a través de sus metáforas acá. Sí, y puedes como trabajar en silencio y después juntos o juntos de primer momento, como tú quieres.
Gracias. Ujú. Y está, ¿no? Y entonces, después, sí, pues.
Si tienes algunos resultados o algunos pensamientos concretos, puedes también escanear el código de QR con tu móvil o en Mentimeter, en la página web, tienes un code acá. Si no funciona el código de QR y puedes como poner tus respuestas, como el análisis, una palabra, una frase en tu móvil y va a aparecer totalmente anónimo, pero podemos ver todos los resultados, podemos colectar los resultados juntos acá. Sí. Más adelante antecedentes que esté siempre. Sí. Tal vez sí. ¿Tienes pacientes también? Ah, ajá. Sí. Claro, claro. Pero en el futuro, seguro que sí. Sí, sí. Sí, yo trabajo con adultos mucho también. Sí. Ujú, ujú. También. Sí, 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 tienes razón. Ah, mira, hay algunos. Ya no soy la única que lo piensa. Sí, sí. ¿Alguien que necesita el código todavía? Sí, ok. Sí. Claro, te puedo ayudar. Muchos resultados ahora. ¿Alguien necesita un poco más tiempo? ¿Está bien? Entonces tenemos mucho sobre parar o bajar, ¿no? Control. Una receta para la vida, tal vez. Una solución. La pausa como una solución. Un deseo. Una disonancia entre el interno y el externo, entre tal vez la persona y el exterior. Sí, mucho interpretaciones como así es la vida, ¿no? Como interpretaciones como, ¿cómo se llama? Como signos que guían la vida o algo así, pensamientos como prosignación, sí. Ajá, 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 la huida. Ajá.
Sí, y mucho sobre el control y la pausa también. Muy interesante. Voy a presentar eso al paciente cuando volveré. Pero es muy similar de... sí, y te traigo mi análisis también que había... Ah, necesito cambiar con las personas en línea, ¿no? Sí, gracias. Lo siento. Sí, súper, muchas gracias. Y aquí puedes ver mi análisis de algunos días antes. Y mi análisis también era que el origen origen es como tecnología, televisión, como control remoto, ¿no? Y el área del destino es como un estilo de vida, pero con los sentidos o el sentido de autooptimización, control, descanso, las mismas categorías que ustedes habían encontrado encontran, sí, encontran, es más correcto. Y también hay las categorías de descanso, de relajación, frente de actividad y pasividad, tal vez inconsciente o consciente, la disonancia, como algunas personas escritan también internas y normas, culturas y el sentido subjetivo muy occidental también, en mi opinión, que puede ser como un dicho que dice como vivir hoy significa controlada como una máquina y estar relajado al mismo tiempo. Esta ambivalencia es muy, muy presente en la metáfora y es muy intuitivo la análisis y casi encontremos cosas muy, muy similares en la análisis. Y ese análisis presenté a la persona y ella aprobó esto. Sí, claro que sí. Siempre, claro. Si no, no tiene validad. Ujú. Ujú. Tiene la capacidad de mostrar Ujú. qué podemos hacer. Ujú. Tengo la capacidad de conectarme cuando no descansar. Es una cuestión de pasivo y activo, ¿no? La necesidad pasivo y la posibilidad más activo, más de recursos. Sí, sí. Ujú. Un poco también, sí. Por eso necesitas validar eso con la persona, claro, porque muchas veces es la propia opinión. Sí, claro que sí. Eso pasa, eso es el trabajo día a día en la psicoterapia. Claro que. Sí, que me pregunta, salir del salmo, Claro, claro. Sí, 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 sí. Es muy interesante porque esa persona cuando dice esas palabras era en COVID, durante COVID, el primer lockdown de COVID en Berlín, una persona que vive sola y muy depresiva en ese momento. Y en este contexto todo pasa. Y claro que sí, la depresión, el suicidio y los recursos eso es una gran pregunta en este contexto. Sí, sí. Claro, 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 claro. Si quieres trabajar con eso, con los resultados, si tienes, necesitas el contexto, claro que sí. Sí. Aquí hay la bibliografía si te intereses
Y ahora, muchas gracias otra vez por el mini taller y estoy súper interesado si tienes como irritaciones o te parecen algunas lagunas o tienes criticar o discutir algo, si tienes preguntas en general sobre todo. Gracias, María Elisa. Si alguien tiene pregunta, mejor. Tenemos 10 minutitos más. Respecto a lo que dijeron del recurso y el tema de como lo que le faltaba a la persona o lo que estaba viviendo, fíjate que como que se me junta, se me hace un círculo. Si es lo que estoy viviendo, busquemos el recurso ahí mismo, que era respirar, parar, respirar, porque estaba el recurso. No sé si eso se da en otras análisis. En que las expresiones de la crisis son al mismo tiempo un recurso. ¿Eso es la pregunta? Creo que depende de la perspectiva de la psicología, pero en mi opinión, y soy como más sistémico y psicodinámico que otro, en mi opinión los síntomas y y también las metáforas como expresión de una crisis son al mismo tiempo expresión de crisis y recursos. En mi opinión, pero es un tema muy grande, es una muy buena pregunta que los problemas al mismo tiempo, claro que sí, son recursos al final. Y puedes como, no sé la palabra en castellano, pero en inglés es reframing, como es muy reformular un problema como un recurso. Es gran parte de mi trabajo, pero sí, pero es mi opinión. Sí, pero tiene razón. También en el contexto de psicología cultural, la expresión de una crisis también es una construcción de algo. Eso es el intercambio entre la sociedad y el individuo, ¿no? El intercambio intercultural, cultural es la sociedad te ayuda a construir metáforas con las palabras comunes, por ejemplo, y tú construyes un concepto, una realidad para la sociedad también cuando usas la metáfora, por ejemplo, como expresionar tu crisis, para expresionar tu crisis. Entonces es construcción y reconstrucción al mismo tiempo, ¿no? Es como eso es el círculo cultural en la psicología cultural. Sí, pero no hay distinción, no hay... Así que... Sí. Ya, bueno, primero, maravilloso trabajo, Linus. Muchas gracias por esto. Me toca personalmente porque trabajo con terapia de juego y desde ahí se trabaja directamente con el análisis de la metáfora del juego en los niños, ¿no? En el fondo el niño juega y nosotros seguimos ese juego, pero luego fuera de sesión analizamos esa metáfora. Y a propósito de lo que decían por allá de si tú siempre devuelves la interpretación de la metáfora, más que una pregunta es un comentario, pero al final igual hay una mini pregunta. En el fondo creo que el hecho de devolver la interpretación de la metáfora hace que realmente sea terapéutico, ¿cierto? Porque si no, si es que esa interpretación nos la guardamos, se queda más en la investigación, y el hecho de devolverla y hacer este espejeo, el espejear, el devolver ese significado, tiene el valor de que la persona pueda, en el fondo, salirse de la metáfora y tratar de entender esa interpretación para, en el fondo, de alguna manera usarla como recurso. El tema que yo creo, y ahí viene mi pregunta, es que lo realmente complejo es saber cuál es el timing de devolución de esa metáfora. Porque muchas veces la metáfora, al menos en los niños, yo no trabajo mucho con adultos, protege el aparato psíquico del sufrimiento, ¿cierto? Es como un recurso que me permite vivir el dolor más de lejos. Y cuando lo subimos a la conciencia, si es que hay un mal timing, puede generar mucho dolor. Entonces mi pregunta es, ¿cómo eliges o cómo determinas cuándo es el momento de devolver esa interpretación de la metáfora? Muy buena pregunta en el contexto de psicoterapia, especialmente en el contexto cuando trabajas con personas en crisis
duras o profundas. En mi opinión, necesitas una relación terapéutica para reflejar o introducir hipótesis o interpretaciones en el proceso terapéutico, porque la relación terapéutica es la base de la seguridad de introspección o afrontamiento de una crisis con una persona. Entonces, depende mucho de la persona, de la confianza o claro que sí, de las experiencias de una persona. Puede ser como después de 3 horas, puede ser después de 1 hora, puede ser después de 30 horas. Depende mucho de... Cuando me sentí en una buena relación con la persona, cuando sentí que la persona se siente seguro conmigo, sí. Pero es relativo, muy, muy relativo. Sí, de confianza. Eso es, creo que, un parte de la profesión psicoterapéutica, ¿no? Entonces, sí. Pero con personas que están en una crisis, pero como una normally mad, como en una crisis normal, que no es patológico, creo que, pues, como de primer momento. ¿Sí? Sí, parece que está como un poco... Respondía lo que estaba comentando antes de en el fondo lo que comentabas tú, de que si que no hay distinción, no hay crisis, si hay distinción, no hay problema. Basándonos en el hecho que ya tenemos esa confianza con la otra persona terapéutica que ustedes lo llevan, yo lo veo en general. ¿Cómo es mejor generar esa distinción para efectivamente elevar el problema a lo consciente, en términos de estrategia o en términos del método, dentro del método que tú presentaste? Uh-huh. Esa es mi pregunta, no sé si logré explicarme. Si te entendí correctamente, ¿cuándo es el momento? La distinción entre... La distinción entiendo como de la crisis, ¿no? Como generar una distinción frente hacia la crisis. Uh-huh. Que le permita a la otra persona ver en el fondo el problema. Uh-huh. Uh-huh. No estoy seguro si entendí la pregunta correctamente. ¿Qué es el momento en que usas la técnica para reformular la crisis como un recurso o como un... No. Voy a tratar de explicarlo de otra forma. Basándonos en que ya tenemos la confianza uh-huh. con la persona, estamos trabajando con la persona. ¿Cómo puedo yo generar la distinción para uh-huh. que la persona efectivamente visibilice el problema que tiene? Porque uh-huh. si la persona, dado lo que te estoy entendiendo, no tiene la distinción, no puede ver el problema. Es como uh-huh. si no tengo el lente, si no entiendo ese idioma, la distinción del idioma, no puedo entender lo que dice. Claro. Entonces, ¿cómo puedo trabajar, acelerar, buscar el momento adecuado en términos de método, a lo mejor, para poder a la persona generar la distinción para que vea el problema y se pueda avanzar en la solución? Uh-huh. Buena pregunta. Creo que también la respuesta puede ser muy relativo, depende mucho de la persona, pero en mi opinión, yo afrontar esta pregunta o este problema durante un proceso con un cliente, por ejemplo, con preguntar a la persona. ¿Piensas que eso es un momento para ver, por ejemplo, su trauma? O este problema o los momentos de depresión, ¿quieres hablar sobre eso? ¿Tienes la seguridad o piensas que es el momento correcto para hablar sobre eso? En mi opinión, yo como terapeuta no tengo como el poder o
responsabilidad a introducir ese momento. Pero es mi opinión. Hay muchos terapeutas que dicen algo diferente, pero en mi opinión es en el sentido de autopoiesis, es un concepto muy sistémico. Sí, la persona sabe cuando él o ella quiere hablar o cuando es el momento para introducir como un análisis así. Entonces, yo colecto todas las alegorías durante todas las sesiones y si tengo algo para analizar y quiero analizar o creo que es una buena idea analizar una persona con este método ahora, yo hago eso y después pregunto a la persona, tengo una idea, una hipótesis, una pequeña análisis, ¿quieres oírla? ¿Quieres hablar sobre eso? No, ni hay problema si no. Mañana tal vez, o la próxima semana, o en cualquier momento. Eso es mi estrategia, pero sí, solamente una. Sí. Quisiera hacer primero un comentario en relación a la pregunta, pero también un comentario más bien que tengo en relación al método, como el poder identificar y poder hacer la distinción de la crisis. De alguna manera tu método es por una parte terapéutico y reformula, pero por otra parte ayuda en ese sentido, porque al estar la crisis expresada a través de metáforas, es decir, un lenguaje que es hipergeneralizado y por lo tanto, como tú dices, expresa lo no dicho, expresa lo que la persona, a eso que la persona no tiene palabras. Al poder estar expuesta a esa interpretación que puede tener aspectos nuevos como las necesidades o como los recursos, aspectos en que la persona tampoco ha pensado, pero amplían las posibilidades de la comprensión de lo que está viviendo y de las posibilidades que tiene de cómo continuar viviendo eso que está viviendo. Entonces, es al mismo tiempo como una distinción y una propuesta a poder continuar en ese proceso de comprensión de lo que se está viviendo. Entonces, puede ser un inicio de trabajo con algo que encuentras. Exacto. Sí. Última pregunta. Claro. En primer lugar, muchas gracias por haberlo dado además en nuestro idioma. Te felicito, ¿no? Es un regalo. Y por lo que nos has presentado. Te quiero felicitar también por que nos entregas un enfoque con un profundo respeto por la persona que tienes delante. Nos muestras cómo hay una co-construcción con esa persona, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente. Pensaba todo el rato, esto de construir metáforas y los ejemplos que tú nos diste son de personas con un nivel de lenguaje alto. La posibilidad de construir esas metáforas refleja también un nivel educativo alto. Y yo pienso en mi práctica que muchas veces tengo que hacerlo con personas con un lenguaje muy concreto, muy referido a lo que hacemos y no elucubraciones no muy elevadas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay un tipo de personas con los cuales se podría aplicar este método o tú podrías inducir la creación de metáforas? ¿Cómo hacemos con ese mundo, ¿no?, de personas que no han tenido la oportunidad de cultivar su lenguaje como se ve, ¿no?, lo que tú planteas? Muy, muy buena pregunta. Esa pregunta es muy frecuentemente cuando presento eso y también es porque creo que es una pregunta muy importante, pero la pregunta es también, es un poco clasista, como muchos métodos en la psicología se enfocan en la gente con buena educación, con dinero, etcétera. No, es una cosa, especialmente en psicoterapia, que es muy clasista muchas veces, y entonces es una pregunta muy política y muy importante, en mi opinión también. Y es muy interesante porque eso era mi asunción. En primer lugar, también que puedes hacer el método o más con personas que tienen una buena educación porque tienen más palabras, tal vez saben más de arte, pueden expresarse más
como avanzado o más metafórico, pero es muy interesante que especialmente las personas que no tienen muchas palabras usan metáforas. Hay muchas personas porque no tienen las palabras, entonces necesitan más, y los dibujos, toda la gente pueden ver y toda la gente puede construir su realidad a través de describir su alrededor de signos y especialmente metáforas. Entonces, hay alguna gente que no usa mucho metáforas y hay alguna gente que usa mucho metáforas, pero no tiene algo con educación mucho. Tal vez con inspiración o creatividad interna, tal vez sí, no sé, pueden ser estudios muy interesantes, pero no, en mi experiencia, no mucho con la educación. Sí, especialmente la gente que no tiene muchas palabras usa metáforas. Sí. Ujú. Ujú, 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 ujú. Sí. Ujú, ujú. Ujú, 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 ujú. Sí, y un ejemplo para como también cómo el método puede ser cultural sensible. Cultural no solamente en el sentido de diferentes lenguas o naciones, también cultural sensible en el sentido cultural entre clases, por ejemplo, o niveles de educación. Sí. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Me significaba mucho. Sí. Gracias. Muchas gracias, Lainus, por tu inspiradora, poética, creativo trabajo y presentación. Y muchas gracias a toda nuestra audiencia por venir. En nombre de la Facultad de Psicología de la UDD nos despedimos y les dejamos invitados para otras actividades como esta. Muchas gracias.